Buen día para todas. Vamos entonces ahora sí a entrar en materia. Este de verdad es el tema más importante de octavo, factorizar. Bueno, vamos a ver que hay muchas formas de factorizar. Ya vimos el primer video introductorio en el que llegamos a la conclusión de que factorizar es simplemente escribir de otra forma un polinomio. ¿De qué forma? De una forma en la que los términos me queden en términos de factores, es decir, me queden en forma de multiplicación. Entonces, esa es la clave siempre que tengamos eso presente. Cuando estamos factorizando, lo que buscamos es que ese polinomio que está en términos de suma lo podamos reescribir, no cambiarlo, sino reescribir como multiplicación de varios factores. ¿Listo? Entonces, tengan eso siempre presente. Las invito a que disfruten demasiado el tema. Yo sé que quizás haya muchos prejuicios, porque pues digamos que es un tema bastante amplio, pero quizás, o desde mi experiencia, lo difícil no es factorizar como tal, sino luego, pues si me dan un polinomio cualquiera, identificar con cuál de todos los casos que hemos visto se puede factorizar. Entonces, por ahora, no nos preocupemos por eso, vamos poco a poco, vamos a empezar con el primer caso. No les voy a poner qué caso 1, caso 2, sino por los nombres. Listo, lo vamos a conocer por el nombre. Y vamos a empezar con el primer factor, con el primer caso, que digamos es uno de los más importantes, de los más usados. Les recuerdo que este tema lo van a usar por el resto de la vida, ¿cierto? Si van a estudiar algo que, bueno, hasta 11 lo van a usar, ténganlo por seguro. Y si van a estudiar algo que tenga que ver con ingeniería, con arquitectura, con diseño, van a tener que saber factorizar. Entonces, les invito a que desde ya se empeliculen, aprovechen, disfruten y que sea pues la oportunidad de aprender a factorizar. Entonces, vamos a empezar con el primer caso que se llama factor común. ¿Listo? El factor común, pues, como el nombre lo indica, me hace o me invita o me hace el llamado a que yo busque en un polinomio, pues mire todos sus términos y mire cuáles son esos factores de esos términos que se repiten. Es decir, si yo puedo ver todos los términos, mirar en cada uno de los términos que se repite en todos. ¿Listo? Entonces vamos a empezar súper introductorio, súper básico, súper poquito y le vamos a ir poniendo un poquito como de nivel. ¿Listo? Bueno, lo primero es que ya sabemos que nuestros términos tienen tanto una parte que es el coeficiente, que es el numerito, y otra parte que es la parte literal, que son las letras o las variables. Entonces, vamos a empezar preguntándonos cuando tenemos los coeficientes, cómo encontramos sus factores, cómo los componemos en sus factores. En el video que veía en la clase pasada, pues obviamente uno con las tablas de multiplicar más o menos lo deduce, pero digamos que la forma real en la que uno lo debería hacer es utilizando, o siempre se descomponen a través de los factores primos, es decir, a través de los números primos. Todas saben hacer esto, solamente pues que así, pues, ahorita vamos a ver que sí. Entonces vamos a recordar, ¿qué es lo que son esos números primos? Son esos números que solo se pueden dividir por ellos mismos y por la unidad, o sea, por 1. Entonces ahí, por ejemplo, tenemos el 2, tenemos el 3, tenemos el 5, tenemos el 7, tenemos el 11, el 13, el 17, el 19, bueno, y ahí para adelante. ¿Listo? Ahora, entonces vamos a mirar dónde es que los utilizamos. Entonces, por ejemplo, si yo quiero encontrar los factores o reescribir el 2 en términos de factores, lo que hago es que lo descompongo a través de sus números primos. Entonces lo voy a descomponer. ¿Qué es descomponer? Esto que hacemos siempre. Entonces, sabemos que el 12 tiene mitad, que es 6. El 6 sabemos que también tiene mitad, que es 3. El 3 tiene tercera, que es 1. Significa que el 12 yo lo puedo descomponer como la multiplicación de estos tres factores, como 2 por 2 por 3. Y ya descompusimos el 12. Ahora, el 18 lo mismo. Tiene mitad, que es 9. 9 tiene tercera, que es 3. Y 3, que es 1. O sea que el 18 yo lo puedo reescribir en términos de factores, es decir, en términos de multiplicaciones, como 2 por 3 por 3. 2 por 3, 6 y 6 por 3, 18. Y así sucesivamente con todos los números. 15 tiene quinta,
que es 3, bueno, también le hubiera podido sacar tercera y 3, 1. O sea que el 15 yo lo puedo reescribir como 5 por 3. ¿Listo? Entonces, primera cosa, ¿cómo descomponemos los coeficientes? Vamos ahora a mirar cómo descomponemos la parte literal. La parte literal pues no voy a hacer mucha profundidad porque también se hablaba un poquito en el video anterior, pero es muy simple. Pues ya sabemos que x a la 2 es lo mismo que multiplicar x por x, y ya la 3 es lo mismo que multiplicar la y por ella misma, ¿cuántas veces? 3 veces. O sea que x a la 2 y a la 3 se puede reescribir en términos de factores como x por y por y por y. ¿Listo? Bueno, primer cosa. Entonces, ahora sí, ya con estos conceptos previos, vamos a entrar en materia del factor común. ¿Listo? Entonces vamos a empezar con este ejemplo, a a la 2 más 2a. Entonces nos dice, encontremos cuál es el factor común y luego factoricemos este polinomio. Entonces, si ven lo que les decía ahorita, miren que el polinomio pues, está siempre en términos de sumas. Lo que vamos a hacer es que vamos a intentar, cuando lo factoricemos, nos va a quedar en términos de al menos una multiplicación. Bueno, entonces en este caso lo que intentamos es encontrar entre los términos del polinomio qué factor tienen en común. Voy a empezar haciéndolo de una manera, digamos que es una manera larga, que no es lo ideal, que a largo plazo pues no lo hagan así, sino que lo hagamos de la manera rápida, pero para empezar y para que quede como una conciencia de lo que estamos haciendo, lo voy a hacer de esta manera larga. Repito, no es la manera en la que idealmente podemos trabajar, o sea, la idea es que a largo plazo lo hagamos de la manera rápida, pero para empezar a entender lo que estamos haciendo, lo voy a hacer de una manera larga. ¿Claro? Bueno, entonces vamos acá. Si descomponemos el a la 2 en factores, es multiplicar a por a, ¿cierto? Y si descomponemos 2a en factores, es multiplicar 2 por a. ¿Listo? Entonces vamos a mirar. Tenemos estos dos términos. Encontrar el factor común es encontrar qué tienen en común esos dos términos. Entonces, si miramos, siempre empecemos con los coeficientes. Pues digamos que el coeficiente sería 1, y 1 y 2 no son comunes. Entonces, digamos que en términos de coeficientes, en este caso, no encontramos nada. Entonces, lo primero, mirar si hay coeficientes comunes. ¿Listo? Coeficientes. Luego nos vamos a la parte literal, y es decir, a las letras. Y vamos a mirar qué tienen en común estos dos términos. Entonces, si ven, este aquí tiene una A y este aquí tiene otra A. Aquí tiene otra, pero aquí ya no hay más. O sea que lo que tienen en común es una A. Significa que ese es el factor común entre estos dos términos. O sea que el factor común, que siempre lo vamos a colocar aquí adelantico, para estos dos términos sería la A. ¿Listo? Si ven aquí, pues más adelante eso es lo que vamos a hacer, pero el factor común siempre es la letra elevada al menor exponente, porque es lo que tienen en común. Miren que el menor exponente de la A sería pues A a la 1. Aquí está A a la 2 y aquí a la 1. Entonces, efectivamente es la A. Ahora, ¿qué nos va a quedar aquí? Pues lo que nos queda, ¿cierto? Entonces significa que si aquí le quito una A, pues acá me queda una, más, y a este ¿qué le queda? Le queda 2. Y entonces, si ven, ya escribimos este mismo polinomio de otra manera, una manera que queda en términos de una multiplicación. Si ven, estamos multiplicando esto por esto. Clavecitas, aquí siempre nos deben quedar la misma cantidad de términos que había en el principio. Bueno, ya hicimos un ejercicio. Bueno, vamos a un segundo ejercicio. Entonces, primero voy a descomponer los dos términos. Miren que ya aquí tengo un coeficiente que es 10 y aquí otro que es 30. Entonces empiezo con los coeficientes, voy a descomponer por aquí abajito el 10. Sabemos que el 10 tiene mitad, que es 5. 5 tiene quinta, que es 1. O sea que el 10 se puede reescribir como 2 por 5. No 25, sino 2 por 5. El a a la 3 es lo mismo que tener A por A por A, y B a la 5 es B 5 veces. ¿Cierto? Bueno, vamos ahora con el 30. El 30 tiene mitad, que es 15, quinta,
bueno, tercera primero, que seamos más organizados, tercera que es 5 y quinta que es 1. O sea que el 30 lo puedo reescribir como 2 por 3 por 5. 2 por 3 por 5. A la 2 y B. Listo. Bueno, entonces vamos ahora a mirar entre estos dos términos cuál es el factor común, es decir, cuáles son los factores que se repiten en los dos términos. Empiezo con quién? Con los coeficientes. Aquí hay un 2 y aquí hay un 2, o sea que el 2 es un factor común de los dos. Tenemos por aquí un 5, que por aquí también hay un 5, o sea que el 5 también es un factor común entre los dos. ¿Sí ven? Ya no quedó nada más de números, porque el 3 está aquí pero no acá, o sea que no es común de los dos. Sigo, tengo una A común y otra A común, o sea que tengo una A, 2 común. Y tengo una B por acá y una B por acá. Listo. Entonces lo primero que colocamos aquí es el factor que tienen en común. Entonces tiene un 2 y un 5, no vamos a colocar un 2 y un 5, sino que de una vez lo multiplicamos. 2 por 5, que es 10. O sea que el común sería 10 del coeficiente. Ahora, en la parte literal tenemos una A y otra A. Miren aquí hay una y una, y otra y otra. Y A por A es A a la 2 y una B. Entonces B. Listo. Ese es nuestro factor común. Abrimos un paréntesis y colocamos lo que nos queda. Es decir, estamos quitándole a esto, pero no como resta, sino dividiéndolo, ¿sí? Lo que me queda. Luego en la forma rápida vamos a ver pues qué es en realidad lo que estamos haciendo. Entonces, ¿qué nos queda aquí? No nos queda coeficiente, nos queda una A en el primer término. ¿Y cuántas B? B a la 4. Sigo, menos. Aquí nos queda un 3 y no nos quedan letras. Y si ven, ya reescribimos este polinomio en términos de una multiplicación. Recuerden, aquí en el paréntesis nos deben quedar los mismos términos que el principio. Dos términos. ¿Listo? Bueno, vamos a hacer otro con más términos. Bueno, aquí ya tenemos uno más grandecito, si lo ven. Y quiero ir empezando a introducir la forma rápida. Una primera forma que tenemos de mirar es, digamos a simple vista, mirar cuáles son las letras que se repiten, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, miremos que este tiene X y Y, este también tiene X y Y, este también tiene X y Y y este también tiene X y Y. O sea que ya sabemos que en el factor común tiene que estar X y Y porque son letras que se repiten en todos, absolutamente todos los términos de este polinomio. Miren que por ejemplo n está en estos tres términos, pero no está en el primero. O sea que no es un factor que sea común a todo el polinomio. Entonces ya sabemos que más o menos podemos predecir que en el factor común vamos a tener a la X y a la Y. Eso por un lado. Para que pues vamos agilizando un poco también como el manejo del método. Igual todavía no vamos a ver la forma rápida, pero pues esa es como una manera de introducirlo. ¿Listo? Bueno, eso por un lado. Ahora, otra manera que podemos hacer, si ven lo que hacemos cuando descomponemos los coeficientes, es encontrar esos factores que tienen comunes. Si recuerdan en primaria, encontrar esos factores comunes es encontrar el MCD. Entonces, otra manera en la que podemos rápidamente encontrar ese factor común de los coeficientes es encontrar el MCD, el máximo común divisor de todos los números. Pero bueno, por hoy todavía no lo vamos a empezar, vamos a ir lento para que todas comprendamos lo que estamos haciendo. ¿Listo? Entonces vamos a descomponer cada uno de los términos. El 6 se puede escribir como, descompongámoslo pues por aquí, pero ya sabemos que es 2 por 3, mitad que es 3 y tercera que es 1. Entonces 2 por 3 de X por Y a la 3. Recuerden que todo esto se está multiplicando. Bueno, sigo. El siguiente término es 9n x a la 2 y a la 3. Eso se puede escribir como 3 por 3. Si lo quieren hacer por aquí, lo hacen. Tercera de 3, 9. Tercera de 9, 3. Y 3 tiene tercera que es 1. N, x a la 2 es x por x y a la 3 es y por y por y. Listo. Lo voy a escribir para que me quede más chiquitico. Este es 3 por 3 por n por x por x por y por y.
Sigo acá. 12. Bueno, el 12 entonces se puede escribir como mitad, que es 6, mitad, que es 3, tercera y 1. O sea que se puede escribir como 2 por 2 por 3. 2 por 2 por 3. N, x a la 3, o sea, multiplicar 3 veces la x y ya la 3. Y el último término sería el 3. Miren que el 3 es un número primo, entonces no se puede descomponer. Es 3, n a la 2 es n por n, x a la 4 es x por x por x por x, y y a la 3 es y por y por y. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a mirar ahora, voy a borrar esto de acá, y voy a escribir el factor común abajo porque ya no me cabe, ¿cierto? Entonces vamos a escribir aquí el factor común. Recuerden, lo primero que escribo acá es el factor que está común a todos los términos. A todos, no a 3 ni a 2, sino a todos los términos. Entonces empezamos con los coeficientes. Aquí tengo un 2, aquí no, entonces ya sabemos que si en uno de los términos no está común el 2, entonces ya sabemos que el 2 está descartado. Aquí tenemos un 3, aquí también un 3, aquí también un 3, aquí también un 3. Miren que el 3 si es un factor que sea común a todos los términos del polinomio. O sea que ya sabemos que más el número común a todos es el 3. Hay clavecitas, miren que desde el principio yo lo hubiera podido saber. ¿Cómo? Porque generalmente uno mira el número más pequeño y mira si ese número divide a todos los otros. ¿El 3 divide al 6? Sí. ¿El 3 divide al 9? Sí. ¿El 12 divide el 3 divide al 12? Sí. Entonces, esa es una primera pista para no tener que hacer todo esto, sino que de una se pregunta. Miro el número más pequeño y miro si divide a todos. Si los divide a todos, no me tengo que desgastar copiando todos los factores, sino que de una vez yo ya sé que el factor común es 3. Pero bueno, eso será tema de la próxima clase. Entonces ya sabemos que entre los coeficientes el común es el 3. Sigo con las letras. Este tiene x, ya sabemos que todos tienen x. Entonces este tiene una x, una x, una x y una x. ¿Listo? O sea que hay una x de factor común y no hay más x. Sigo, ¿cuántas y hay de factor común? Entonces hay una y, una y y una y. Hay otra y, otra y, otra y y otra y, y otra y, otra y otra. O sea que las y que tienen en común son ¿cuántas? 3. Como se están multiplicando, se escribe y a la 3. ¿Listo? Ya no hay nada más común porque ya sabemos que aunque estos 3 tengan n, este no, entonces no es común a todos los términos. ¿Qué me queda del primer término? Me queda un 2. Les coloco aquí 2 del primer término, los signos del principio menos. Me queda un 3n y una x, pues 3nx, más, ¿qué me queda aquí? Un 2 y un 2, 2 por 2, 4, una n y 2x multiplicándose, o sea, x a la 2. Sigo, menos, ya se fue el 3, entonces ya no hay 3, me queda la n al cuadrado y 3x, o sea, x a la 3. Y esta sería la factorización de este polinomio. Esta es otra manera de reescribir el polinomio, pero en términos de una multiplicación. Entonces, clavecitas aquí, miren que yo desde el principio ya sabía que la x y la y iban a estar en el factor común porque eran las letras que se repetían en todos los términos. Y si ven, digamos que la particularidad general de esto es que la x que quedó en el factor común es la x que está elevada al menor exponente. Miren, aquí está elevada a la 1, aquí a la 2, aquí a la 3 y aquí a la 4. ¿Cuál fue la que quedó en el factor común? La que está elevada al menor exponente. Y lo mismo con la y. Aquí tengo y a la 3, y a la 3, y a la 3 y y a la 3. Si ven, pues todas es la misma, o sea que el factor común sería la menor, que como es la misma sería y a la 3. Bueno, entonces llegamos hasta aquí. Vamos a hacer algunos ejercicios de esta manera. Es una manera larga, lenta, pero para empezar me parece que es una manera de comprender bien lo que estamos haciendo. ¿Listo? Entonces si llegaron hasta aquí, una carita feliz por el interno. ¿Listo? Feliz día y feliz fin de semana.